Liberación, el podcast. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Liberación, con el pastor Carlos Medina. En la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, hay un pasaje hermosísimo sobre la liberación de las madres, de los padres, para ser liberados los hijos. En esa entrada triunfal, Jesús le ordena a sus discípulos que traigan un asna. Le dice, ese episodio está registrado en Mateo 21, versículos 1 al 7, por ejemplo. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dice algo, decid, el Señor los necesita, luego los enviará. Esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, tal como está en Mateo 21, del 1 al 5. También lo encontramos esa misma en los evangelios paralelos de Marcos 11, en Lucas 19 y de alguna manera también en Juan 12. Jesús halló un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. La explicación profunda para esto, queridos papitos, es la necesidad de liberar a nuestros hijos. ¿Pero cómo? Liberándonos nosotros de las maldiciones propias y generacionales. En el Ministerio de Liberación, Sanidades y Milagros, en nuestro ministerio de Carlos Medina, entendemos este pasaje de manera profunda dentro del contexto de liberación espiritual. Primero, el asna representa a la madre cargada de maldiciones. Recordemos que en las culturas antiguas, especialmente en la judía, los burros eran considerados animales de carga y se les asociaba con el trabajo pesado y la esclavitud. El hecho de que el asna estuviera atada es una madre o representa una madre atada por cargas espirituales, culturales, maldiciones ancestrales, yugos y opresiones. Estas maldiciones pueden ser pecados generacionales, enfermedades espirituales, ataduras del enemigo o enfermedades asociadas con el territorio donde está atada, donde nació, donde creció, con dolor, con tristeza. Segundo, el pollino, el hijo del asna, representa a los hijos. El pollino, que nunca había sido montado, simboliza a los hijos que aún no han sido usados por Dios. La relación madre-hijo aquí entonces sugiere una condición espiritual de la madre afectando a sus descendientes. Obviamente también los padres afectan a sus descendientes. Las maldiciones de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, para un total de 30 antecesores que están causándonos daño y sufrimiento espiritual. Y nosotros se los pasamos a nuestros hijos. El pollino estaba con el asna, lo que indica que los hijos siguen estando espiritualmente atados a los padres hasta que son liberados. Hasta que son liberados los padres, pueden los hijos ser liberados. Jesús ordena la liberación. Jesús envió a sus discípulos con la instrucción de ¿qué? De desatar a la madre como al mismo pollino. No estaba, el pollino estaba atado junto a su madre, aunque físicamente no estaba atado, pero espiritualmente sí. Esto indica que la liberación es un mandato divino, es una instrucción, una obligación para las iglesias. Y vemos muchas iglesias que no practican la liberación. Muchas congregaciones no practican la congregación. Papitos, tienen ustedes que aprender a liberar, ser liberados para liberar a sus hijos. Y es un proceso que debe ser ejecutado por todos los seguidores de Cristo. Por eso Jesús dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Te pregunto, tú que eres creyente, ¿has echado los demonios de tu casa, de tu hogar, de tus hijos? En términos espirituales, esto se alinea con la idea de que la sanidad y la liberación es de una generación anterior, de padres y madres,
pues sean transmitidas a sus descendientes. Y solo liberándolos permitimos que sean usados en el reino de Dios. Entonces, la necesidad de los discípulos para ejecutar la liberación. Hay ministerios en las iglesias, debe haber ministros de liberación, debe haber un ministerio y equipos de liberación. Jesús no desata directamente el asna y al pollino, sino que envía a sus discípulos a hacerlo. Entonces la iglesia, los ministerios empoderados en la liberación, tienen el papel de liberación de las personas, sus hijos y sus descendencias. La frase "el Señor los necesita", que está ahí, indica que los hijos requieren ser liberados, liberar a las familias, padres e hijos para el propósito, la misión divina, extender el evangelio con autoridad y poder. Jesús entra montado en el pollino, es un llamado del ministerio, o al ministerio, llamado a nuestros hijos a servirle a Dios al ministerio. Jesús decidió y eligió montar en el pollino y no en la madre. Esto simboliza que cuando una generación es realmente liberada, la siguiente generación está lista para ser usada en el propósito de Dios. Por eso Jesús montó fue en el pollino, en el hijo, y no en la madre. Perfectamente hubiera podido montar en la madre. El pollino representa a aquellos jóvenes que están en la iglesia, en la fe de Cristo, que usan la sangre, el nombre y la palabra de Jesús para como herramientas, armas de avivamiento y de la guerra espiritual en estos tiempos postreros. Por eso es que el enemigo ataca tanto a los hijos, a los jóvenes, los oprime con depresión, con tristeza, con locura, con enfermedades, con desviaciones de toda clase, vicios, con rebeldía. Porque el pollino debe los hijos deben ir con los padres a servirle al Señor. El enemigo ataca de manera terrible a los hijos, a los hogares y la descendencia. Se está cumpliendo en este momento la profecía y vemos la aplicación. Este evento estaba previsto en Zacarías 9:9. Dice la palabra allí: "He aquí, tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna". En términos entonces espirituales, implica que el reino de Dios viene a aquellos que han sido liberados, desatados. No te pongas a servir si no estás liberado. Primero libérate, primero límpiate y que estén listos para ser usados en la obra. Entonces concluimos que por el conocimiento experiencial que hemos tenido en el Ministerio de Liberaciones, Sanidades y Milagros que Dios nos ha entregado, que este pasaje no es solo una señal mesiánica de la venida de Jesús, sino también es un mensaje y una instrucción profunda sobre la liberación espiritual de las familias y las generaciones de los hijos, del deber de liberar a nuestros hijos. El pan de los hijos es la liberación. El asna representa a las madres y padres atados por maldiciones y opresiones, mientras que el pollino representa a los hijos, que no puede ser usado por Dios hasta que su familia es liberada. Jesús envía a sus discípulos a desatar a ambos, porque el Señor los necesita. Eso digo, el Señor los necesita. La aplicación práctica de esta enseñanza es que muchas familias necesitan experimentar la liberación de las ataduras espirituales para que sus hijos y sus hijas, sus descendientes puedan cumplir con el propósito de Dios. Yo los bendigo. Este es su podcast de liberación. Desata a tus hijos. El pan de los hijos es la liberación. Hoy no tenemos por qué estar sufriendo con hijos llenos de depresión, de ansiedad, de angustia, con problemas de autismo, con muchos problemas de trastornos mentales, de enfermedades mentales, de ataduras al sexo, de desviaciones, con ideologías extrañas a la Biblia, con aberraciones, confusión sexual, de identidad sexual, con hijos débiles, confundidos, con hijos agresivos. Papito, mamita, los invitamos. Tiempo de liberación. Estamos dando la enseñanza todos los martes, 7:30 de la noche, hora de Colombia, en vivo. Estamos explicando, enseñando. Y lo mismo sobre este tema tan importante. Libera a tus hijos. Lo mismo en los podcasts de liberación. Carlos Medina, su servidor. Los esperamos. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor.
Liberación, el podcast.